México no puede dejar de exportar y lo vamos a explicar con varios argumentos y espero que nos pueda ayudar para comprender el por qué no puede dejar de exportar. Lo que hay que entender es lo siguiente. Primero, vamos a establecer cuál es el balance que se tiene de la utilización de los hidrocarburos líquidos, que es lo que se utilizan para la exportación y para la parte del envío a las refinerías en nuestro país. Primero, la producción que se tiene en promedio hoy en día es alrededor de 1.751.000 millones de barriles diarios que se tienen hoy en día. La exportación que se da es entre 1 a 1.1 millones de barriles diarios, en donde se manda a América y principalmente es a Estados Unidos con el 58%, a Europa el 14% y el Lejano Oriente el 28%, donde están los países asiáticos, principalmente China y otros que tienen centros de refinación. Lo otro son las refinerías de nuestro país, donde se mandan entre 650 hasta 700.000 barriles diarios. Y esto, el envío a las refinerías depende de las corrientes que cada una se esté, en donde van desde crudos pesados hasta crudos superligeros. Lo importante aquí hay que establecer que nuestro país, de acuerdo al crudo que se tiene, es un crudo intermedio que está fluctuando entre los 26 y 28 grados más o menos en promedio, y en Estados Unidos están enviando crudos para refinar entre 34 y 35 grados. Es decir, allá se meten unas corrientes más ligeras comparadas con las que se meten en nuestros sistemas de refinación en México. Lo otro y el segundo punto importante para establecer y uno de los focales por qué no podemos dejar de exportar es la balanza que se tiene comercial en cuanto al aspecto del mercado de hidrocarburos. Primero, hay que dejar claro que hoy en día el problema que tenemos es el gas natural, donde en el mes de junio se hizo una importación de casi 4.900 millones de pies cúbicos diarios de gas natural al mes de junio, que fue 19% más comparado con el año pasado, y donde el gas natural, la mayor cantidad de suministro, el 76% proviene de gasoductos, que son las interconexiones que se tienen con Estados Unidos, como hemos visto el ducto marino, que se ha incrementado su volumen de ingreso a nuestro país para poder cubrir la demanda que se tiene. Por lo tanto, ya que tenemos establecido qué es lo que tenemos que nosotros y qué es lo que estamos haciendo. Lo que ven ustedes del cero hacia abajo en valores negativos porcentuales es lo que importamos y lo que está en valores positivos es lo que nosotros exportamos. Lo rojo significa el crudo de exportación, es decir, al mes de agosto tenemos en promedio, comparado con los otros años, una venta de 15,000 millones de dólares. Y más o menos lo que tenemos de algunos derivados, uno de 1.800, de 1.8 millones de 1.8 miles de millones de dólares, lo que se tiene enviado más o menos para la exportación que se tienen de ciertos derivados. ¿Qué es lo que significa con lo que estamos viendo en la balanza? Es, ¿realmente nosotros podemos dejar de exportar el crudo para que nuestra balanza pueda ser positiva? Esto no puede ser posible. ¿Y esto por qué? Porque cuando yo hago la suma de los 18 más los 7 más los 8 más, tenemos una compra e importación de alrededor entre 35 y 36 mil millones de dólares al mes de agosto, y tenemos más o menos una exportación de productos que van más o menos entre los 20,000 millones de dólares. Es decir, tenemos un déficit hoy en día al mes de agosto de 16,000 millones de dólares. Ahora, hazte esta pregunta y vela de la siguiente forma. ¿Qué pasaría si dejamos de exportar esto? Bueno, simplemente que en vez de tener un saldo de 16,000 millones de diferencia de déficit, este se ampliaría y llegaría hasta los 30,000 millones de dólares. Esto significa que caeríamos a la inmersa del mercado y estaríamos en un gran problema porque mucha gente o muchos mercados o muchos negocios se podrían aprovechar y decirnos, tú estás importando porque no tienes el producto, como puede ser combustibles y gas natural y algunos derivados de petroquímica. Pero como tú y yo no podemos hacer un intercambio comercial porque ya no estás exportando y no tienes alguna moneda de cambio en donde puede ejercer un balance, bueno, los costos te los puedo incrementar, te puedo decir cuánto es el volumen que te puedo vender. Entonces, México no puede dejar de exportar, por eso es una balanza comercial, porque la balanza comercial es una moneda de cambio que nos ayuda a poder establecer entre el mercado internacional, entre lo que exportamos e importamos. Imagínense que fuéramos un país 100% importador del mercado de hidrocarburos. Bueno, si dejamos de exportar, eso nos pasaría, en eso nos convertiríamos, y la pregunta aquí es, ¿no te crearía una mayor incertidumbre dejar de exportar? Por lo tanto, hay que establecer bien
que dejar de exportar no es simplemente el hecho porque no queremos, es porque no tenemos otros productos en el mercado de hidrocarburo que compense a las exportaciones de petróleo crudo hacia otras regiones, como lo vimos anteriormente. Lo otro que ya establecimos, que es la balanza comercial, ¿hacia dónde se vende este petróleo crudo? Bueno, el petróleo crudo se vende principalmente a América, Europa y el Lejano Oriente, en donde América más o menos 600,000 millones de barriles diarios se están enviando, y esto se ha mantenido a lo largo de muchos años y se ha aumentado el envío, por ejemplo, en el año de 2020 al Lejano Oriente. Pero ahorita estamos viendo que este mercado del Lejano Oriente, donde están los países asiáticos y está China y todo lo que son los países de Singapur y todos los que están en esa zona, está muy, muy peleado por Arabia Saudita y Rusia. Por lo tanto, nuestros crudos sí son cotizados, pero vamos a tener que entrar en una disputa comercial. Y para lograrlo eso, lo que hace Pemex Exploración, PMI, es que ofrece descuentos dependiendo a las zonas donde lo va a vender. Es decir, cuando tú ves el precio de la mezcla mexicana, dependiendo del crudo maya que se cotiza en función de lo que vas a vender en volumen, de acuerdo a la región, imagínense las costas estadounidenses, supongamos que el crudo maya está en $70 y una empresa que tienes un contrato de largo plazo y te lo tienes que vender a más o menos a $6 por debajo de lo que está el crudo maya cotizado. Estas son las diferencias que se tienen en cuanto a la venta, y esto es un reflejo de estas ventas que tenemos nosotros. Es decir, tenemos un intercambio comercial con diferentes países donde ofrecemos un descuento en función de lo que pueda venderse. Y esto viene básicamente, y lo podemos encontrar en esta página de PMI, en donde puedes encontrar cuáles son los cambios del factor, las fórmulas, y puedes encontrar cuáles son los tipos de crudos que se exportan, como por ejemplo el maya es pesado, el crudo que se tiene, que es de más o menos de 18 de 21 a 22 grados API, el istmo de 32 a 33, que es un crudo de más o menos ligero, y el crudo olmeca, que es más o menos es súper ligero, se maneja en 38 a 39 grados API. Esto, como tú puedes ver, aquí puedes entrar en la página y determinar cuáles son los valores y encontrar esto que te estoy mostrando en cuanto a la parte de del dónde estamos vendiendo nosotros estos hidrocarburos. Bueno, con estos descuentos, dependiendo dónde te lo mandes, es como tú tienes la relación comercial o los intercambios. Lo otro que hay que dejar en claro, que Pemex no puede dejar de exportar porque, de acuerdo a su plan de negocio presentado en el año 2021 al 2025, ellos indican que depende mucho de la exportación, derivado que del total de los ingresos que tienen representan el 33%. Imagínate quitarle este pastel de 33%, que es un flujo de efectivo directo que va en forma diaria de acuerdo a las ventas que ellos colocan en los diferentes mercados donde cotizan la mezcla mexicana con sus diferentes crudos que se tienen para su venta. Y sobre la parte que tienen el otro rubro, que es el 41%, que es la venta de combustibles, hay que recordar que Pemex en la venta de combustibles depende de la producción y de cuánto está importando y de dónde está importando. Y esto significa que en forma directa que va su recuperación de la inversión es en cuanto a la venta que se tiene del crudo, porque recuérdense que el mayor presupuesto se da a Pemex Exploración y Producción, y por lo tanto el ingreso o el flujo de efectivo que necesita para continuar operando y continuar extrayendo el hidrocarburo, se necesita vender el crudo. Aquí la pregunta que cabría es, si en dado caso que se deje de exportar y se mande a las refinerías, Pemex Transformación Industrial tendrá el dinero en tiempo y en forma para pagarle a Pemex Exploración y Producción, y a su vez no tenga problemas de flujo debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los presupuestos que ejerce y manda a cada una de las empresas productivas del Estado, como Comisión Federal de Electricidad y Pemex, dependen mucho de los ingresos. Hemos de recordar que los meses de enero y febrero es muy complicado para Hacienda estar enviando los dineros que corresponden de acuerdo al presupuesto, porque la recaudación apenas se está iniciando en el año. Por lo tanto, ahí cabe la pregunta es, ¿cómo le va a hacer Pemex Transformación Industrial? Lo otro que también tenemos que tener en cuenta es que en el último estado de resultados que presentó Pemex al mes de septiembre, indican que la exportación de crudo ha aumentado, y esto derivado al aumento del precio. ¿Esto qué ha derivado? Que este aumento de la exportación se debe a que han aumentado los ingresos de Pemex. Entonces aquí la pregunta es,
Pemex y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya hay un acuerdo en cómo van a compensar estos ingresos que son de buena forma un aliciente para la parte de Pemex para que tenga un flujo de efectivo. Y segundo, ¿cómo le va a hacer la Cámara de Diputados? Porque acuérdense que dentro de la ley de ingresos, una de las variables que se han movido, subido y bajado, ha sido el precio del barril. Y esto, en consecuencia, si se aumenta para poder incrementar los ingresos y disminuir el déficit que se tiene entre el presupuesto de egresos y la ley de ingresos, para cortarlo y tener un menor riesgo en cuanto al cuánto dinero hace falta para poder completar los gastos que se van a tener en cada año. Por lo tanto, hay dos variables que todavía no se sabe cómo se van a eliminar. Primero, dentro de la ley de ingresos, si se deja de exportar, se va a considerar que Pemex-Tri pague en tiempo y en forma. Segundo, ¿cómo se va a compensar ese dinero para Pemex en los ingresos? Y tercero, ¿cómo le va a hacer la Cámara de Diputados cuando le quiten esta variable? ¿Cómo van a ser los derechos o impuestos que se van a pagar por parte de la empresa? ¿Por qué? Porque cuando se dieron los estados de resultados en este mes de septiembre, se puede observar, estos son los datos del año pasado, los ingresos que se tuvieron de 399,000 millones de pesos y hoy en día son de 651,000 de Pemex Exploración y Producción, donde están la parte de la extracción y sobre todo la comercialización del crudo. Esto significa que los derechos impuestos que fueron el año pasado de 112 pasaron a 213,000, casi al doble. Acuérdense que Pemex no paga por los impuestos por medio de la utilidad generada, sino paga derechos impuestos de acuerdo al volumen de extracción que se tiene del crudo, y esto es lo que llamamos derechos de utilidad compartida. Es decir, los derechos impuestos están en base al volumen de crudo que se está comercializando y extrayendo. Y esto converge que si la nación deja de exportar, imagínate cómo va a tener un flujo de efectivo constante, debido a que las transacciones que hace PMI a forma internacional son flujos de efectivo constante diarios, y esto genera a su vez el pago en tiempo de Pemex para tener los ingresos necesarios para poder pagarle los derechos e impuestos a la nación. Es decir, ¿cómo vas a dejar de exportar si eso entra a Pemex, le entra al gobierno y crea un flujo de efectivo? Bueno, todavía no sabemos, y Pemex-Tri, ya lo estamos viendo ahorita, que Pemex-Tri está en números negativos y Pemex Exploración y Producción está en números también negativos, y esto lo importante es ver cómo le va a hacer Pemex-Tri para pagar el dinero para la parte de la refinación si no se va a exportar el crudo. Bueno, ya establecido lo anterior, vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a establecer que hoy en día producimos 1.751 millones de barriles diarios, exportamos entre 1 y 1.1 y a refinería van a 600,000. No podemos dejar de exportar porque si no nuestra balanza comercial podría llegar a los 30,000 millones de dólares. Tenemos descuentos porque depende a la región donde vamos a llegar, esto lo realiza PMI y por tanto es una balanza comercial de un flujo de efectivo de entrada diaria, derivado que el 33% de los ingresos dependen de las exportaciones de crudo y de condensados. Y a su mismo tiempo, el gobierno, como no cobra el impuesto sobre la utilidad, sino lo cobra sobre los derechos que se tienen de la extracción y la producción de los hidrocarburos, no podríamos dejar de exportar porque sería un flujo de efectivo no constante, y además hoy en día no sabemos si en la Cámara de Diputados ya existe alguna fórmula o algo que pueda sustituir a la variable en cuanto al precio del barril para disminuir el déficit en un momento dado cuando se calcule en forma anualizada los presupuestos tanto de egresos como la ley de ingresos. Bueno, dicho lo anterior, ¿por qué tampoco puede dejar de exportar? Porque si deja de exportar, la deuda de Pemex se ha incrementado, de acuerdo al último reporte del mes de septiembre, en casi 115,000 millones de dólares. Imagínate si dejas de exportar y tú dices, me lo va a pagar Pemex-Tri, pero si Pemex-Tri tiene pérdidas, ¿cómo van a ver las calificadoras o cómo van a ser las deudas de Pemex en la parte bursátil? Si va a ser atractivo o no, si va a disminuir o va a aumentar su valor, porque lo que significa es que queda la incertidumbre de cuál es el flujo real que va a tener para poder hacer frente a todos los costos operativos y todo lo que tiene Pemex Exploración y Producción. Es muy complicado establecer realmente cómo le va a hacer. Entonces, al crear una incertidumbre donde no debe de haber, entonces vas a hacer y vas a lacerar en este sentido cómo le va a hacer Pemex para que sus calificaciones no bajen más de lo que está, al no tener una certidumbre de que pueda pagarlo,
porque va a depender que si Pemex TRI lo va a pagar en tiempo y forma y Hacienda va a darle o no el dinero a Pemex TRI, o cómo va a ser el mecanismo para que se pueda realizar y que se tenga la misma cantidad de flujo constante como cuando se tiene la exportación. Entonces, aquí lo más importante es establecer cuál es el mecanismo en donde se asegure que lo que sucede en la exportación sucede lo mismo cuando se le entregue a Pemex Transformación Industrial la cantidad de crudo en caso que dejemos de exportar en su totalidad. Bueno, con esto hay que dejar todavía más claro y reafirmado que la deuda de Pemex en cuanto a la parte de corto plazo ha aumentado. Es decir, lo que tiene a los proveedores ha aumentado, y esto ya lo confirmó en la comparecencia el director de Pemex y en el estado de resultados, que hubo un acuerdo entre los proveedores para que se pudiera aplazar los pagos y en función de que Pemex no paró en el año 2020. Pero al fin y al cabo, dejar de exportar le quitas flujo de efectivo, le quitas certidumbre. Entonces los proveedores no saben si va a tener dinero Pemex Exploración y Producción para poder pagar todos los servicios. Entonces, es un mecanismo que todavía no está muy claro, y yo creo que meter esta incertidumbre aún más como está hoy en día Pemex causaría grandes problemas, y esto dejar de exportar muy complicado lo estoy observando yo. Bueno, entonces, lo que yo he observado es que también no hay una coordinación entre la política pública, la parte de energética de la administración, lo que la Secretaría de Hacienda Crédito Público y lo que Pemex está observando como un modelo de negocio. Donde yo veo una correlación más o menos acorde es entre Hacienda y Pemex. ¿Por qué lo digo? Porque estos datos que ustedes están observando son los que presentó la Secretaría de Hacienda Crédito Público en lo que es para el presupuesto 2002, y tomé los datos de la proyección. Entonces, acuérdense que la producción de nuestro país hoy está conformado tanto de Pemex como de privados, de los 111 contratos. Lo que se espera que en el año 2024 lleguemos a los 2.100.000 barriles, donde Pemex, como ya confirmó el director de Pemex, llegará a más o menos 2 millones de barriles diarios. Y hasta el año 2027 se espera tener 2.4 millones de barriles, donde una parte de la producción de los privados sería alrededor de, por arriba de los 200.000 barriles diarios. Esto es muy importante que lo tengamos bien claro, porque el plan que se tenía anteriormente era llegar más o menos al año 2024 a los 2.4 millones y al 2027 más de 2.7 millones. Esto ya no va a ser, y por lo tanto lo que vamos a establecer es con estas plataformas de producción cuánto es la exportación que la Secretaría de Hacienda Crédito Público dice. Bueno, lo que estamos observando que se va a mantener una exportación entre 850 y 900.000 barriles más o menos. Las refinerías, de acuerdo a la estadística que yo he podido observar, y teniendo una utilización de las refinerías que hoy en día es del 48%, podría bajar al 36% en el 2022, ya entrando, si es que entra la refinería de Dos Bocas. Esto es lo que nos llevaría en este momento dado, es cuánto es lo que se puede tener de crudo disponible. Entonces, al aumentar la refinación a 1.7 millones, llegaríamos más o menos a 1.2, teniendo las refinerías el 55%, y tendríamos una plataforma de exportación de 886.000 barriles. Esto que lo que me conlleva es que dejar de exportar no se observa por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por parte de Pemex, de acuerdo a la tabla de producción que presentaron en la última estado de resultados, se confirma lo que está diciendo de llegar a 2 millones de barriles diarios en el año 2024, que es lo que está más o menos aquí, y lo que significa que en el 2027 llegará hasta los 2.4 millones de barriles diarios. Entonces, lo que podemos observar en resumen es que vamos a tener una producción no mayor de 2.4 hasta el 2027, y en el 2004 solo vamos a tener disponible no más de 2 millones de barriles diarios. Por lo tanto, lo que hay que establecer es que si Hacienda no ha determinado, y en ningún dado caso ni se ha observado, ni hay una declaración donde diga que se va a dejar de exportar, o en la Cámara de Diputados donde se indique que en el presupuesto del 2023 ya no se va a utilizar el cálculo como un ingreso la exportación, no lo vemos, y no sé dónde va a venir dejar de exportar, porque el mecanismo es preguntar, ¿sí va a pagar lo mismo o al mismo tiempo y la forma como lo están pagando en el mercado de exportación? Bueno, esas son las preguntas que hay que ir aclarando poco a poco. Bueno, lo que hice yo son escenarios suponiendo que las refinerías están al 50%. Es decir, si llegamos a una producción de 2 millones de barriles diarios, la exportación estaría entre 900 y 950.000 barriles, y estaríamos mandando entre 1 y 1.050.000 barriles diarios a las 6 refinerías más Dos Bocas. La exportación se mandaría en el 68% a Europa,
perdón, a América, primeramente Estados Unidos, 6% de Europa y el 26% al Lejano Oriente. Ese es el escenario donde las refinerías se mantuvieran a la misma constante que hoy en día está, que no es más del 50%. Esto lo que nos conlleva que estaría el escenario base que se tiene por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que más o menos sería este escenario del 2024, en donde se tendría la exportación y el envío del crudo y una eficiencia del 55%. Suponiendo ahora que las refinerías estén al 80% de la utilización, de acuerdo a lo que se está programando de reconfiguraciones como la de Tula y los mantenimientos que deberían de ser correctivos que se están haciendo en las refinerías, y en dado caso que se tenga el dinero suficiente y que lleguen las refinerías a una utilización del 80%, ese sería el escenario con 2 millones de barriles hasta el 2023. Esto significa que se mandarían a exportar entre 400 y 500 mil barriles y se mandaría todo a Estados Unidos. Es la única condicionante que tendríamos ante los compromisos que tenemos, y recordando que tenemos una refinería en dado caso que se pueda ver, que nos hagan la autorización por parte de los reguladores de Estados Unidos, la de Deer Park. Y entonces tendríamos que estar enviando crudo para la refinería que tenemos nosotros allá en Estados Unidos. Lo otro, las refinerías serían 1.4 más 1.5 millones de las refinerías de México más las de Dos Bocas. Es decir, se bajaría al nivel que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por debajo de estos valores que se tienen. Esto suponiendo que tengamos una producción de 2 millones de barriles diarios. ¿Qué es lo que sí se podría hacer para mantener la constante de 900 mil barriles? Bueno, este sería el escenario idóneo, que produciéramos 2.4 millones de barriles diarios, pero esta producción está hasta el año 2027, pero lo idóneo es que llegásemos antes del 2024 a esta producción de 2.4 para mantener la misma exportación que se tiene programado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las refinerías se mande esta cantidad de crudo, y esto es lo que podemos tener mandando el 78% a Estados Unidos y continuando en el mercado del Lejano Oriente sin perderlo, como en el escenario anterior, que ya nomás estaríamos enviando hacia Estados Unidos. Entonces, este es el escenario ideal en donde el tope máximo ideal debe ser 2.4 millones. Pero en ninguno de todos esos escenarios, junto con los de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinan dejar de exportar. Y esto simplemente porque esto le pegaría directamente a Pemex en cuanto a los ingresos, en cuanto a la balanza comercial, porque dejaríamos nosotros de exportar y aumentaría el déficit aún más de lo que ya está hoy en día, y nosotros, Pemex, como depende del 33% de los ingresos, imagínense cómo va a compensar ese 33% en función de que está, al menos que hoy en día le cambien a Pemex los derechos de utilidad compartida y le cobren los impuestos como cualquier empresa en función de las utilidades, pero allí el problema sería que los ingresos a la nación disminuirían y eso ocasionaría y laceraría la ley de ingresos y el dinero que se necesita para el egreso, para el gasto corriente. Dicho esto, ¿por qué es importante establecer las refinerías? Bueno, este lado izquierdo es una refinería ideal que debería tener de más o menos al 80% de utilidad, que no tenga fallas y que tenga cuando menos un paro programado de mantenimiento al año. Esto es lo que se tenía que tener una refinería, pero las refinerías que tenemos hoy en día en nuestro país, esta es la refinería de Salina Cruz. Si ustedes comparan el lado izquierdo con el lado derecho, no hay una homogeneidad. Si se dan cuenta, hay muchos problemas y paros. Esto significa que las refinerías no están trabajando. Entonces, imagínate la Salina Cruz, para que pueda mantenerse a una eficiencia del 80% como el Círculo Azul, se necesita dinero y hacerle demasiados mantenimientos, no preventivos, sino correctivos, y ver si se necesita, en algún dado caso, la reconfiguración de las que ya están hechas actualmente o las que faltan hacerlas, o mejorar las que todavía, que ya tienen reconfiguración, hacerle una reconfiguración de lo que ya está. Esta es la refinería de Salamanca, fíjense, con el lado izquierdo no se parece nada. Esta es la de Tula, miren la de Tula cómo está, no se parece. Esta es la de Minatitlán, todavía mucho peor. Y esta es la de Madero. Entonces, imagínate cómo tú puedes comparar estas refinerías. Entonces, imagínate que tú quieras tener una refinería que pueda cumplir cuando menos el 80%, si tienes demasiados paros, si no tienes una homogeneidad de operación constante, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, las refinerías en México están en una baja utilización. Entonces,
lo que ha sucedido es que ha aumentado la cantidad de combustóleo. Miren, esto es desde el año 2018 y esto es cuando se tenía la salida de petrolíferos en volumen, en donde estos son los tres principales combustibles de valor comercial que se tienen en la actualidad. Y en el año 2009 es cuando se tuvo el pico más alto de los productos de salida de las 6 refinerías en 1.295 millones y se tenía una utilización del 85%. ¿Qué tan lejos está cuando se están metiendo a 793,000? Estamos casi más o menos como un 40-45% por debajo de lo que se tuvo en el pico máximo. Se ha caído, pero si se dan cuenta, la mayor cantidad que se ha tenido es de combustóleo que se ha aumentado. Y la parte roja es lo que es la parte del diésel, y la parte verde son las gasolinas. Acuérdense que en el diésel en el año 2024 se extendió para que Pemex pudiera surtir y tener puro diésel de bajo azufre, es decir, solo le quedan 2 años para poder tener todas las refinerías produciendo diésel de bajo azufre, a sabiendas que hoy en día no se está produciendo la cantidad de diésel de bajo azufre en el total de las refinerías. Esto significa, como pueden ver esta línea amarilla, el combustóleo representaba en el año 2018 por debajo del 30% y hoy representa casi el 40% de los productos de salida que se están teniendo. Esto es el problema que se tiene que ver si las refinerías actualmente, la entrada del crudo y sobre todo los procesos que están ayudando. No importa que aumentes el volumen de entrada del crudo, lo que tú tienes que ver es cuánto es el volumen de salida de los dos principales productos, que es la gasolina y el diésel, porque el combustóleo sabemos que hoy en día está por arriba entre el 3 y el 4% de azufre, cuando debería estar por debajo del 0.5% para que sea viablemente comercial y puedan ser utilizados por los barcos. Entonces, imagínate esta calidad de las refinerías. Entonces, dicho esto lo anterior, en función de que ya vimos que las refinerías no tienen una concordancia y teniendo este escenario y que las refinerías puedan estar al 80%, que lo vemos un poco medio complicado, suponiendo, hicimos varios escenarios, teniendo a Deer Park ya dentro de nuestro sistema de refinación, siempre y cuando que los órganos reguladores de Estados Unidos acepten que se pueda hacer la venta. Imagínense las gasolinas al 45% de utilización, estaríamos importando todavía 207,000 barriles, incluyendo ya lo de enviado. Supongamos que podemos enviar todo lo que se está produciendo en la refinería, siempre y cuando también el mercado de Estados Unidos nos permite que exportemos toda esa cantidad. Eso hay que ver todavía. Y operando Dos Bocas, y acuérdense que en el plan de negocios está la cangrejera, que en el 2024 se tendría este volumen de gasolina también. Es decir, estaríamos importando todavía a una utilización de refinerías del 45%, 207,000, a una demanda de 800,000 barriles, manteniendo constante más o menos los valores que se tenían antes de la pandemia, y 400,000 de diésel. Estaríamos importando 20,000 si tenemos estas condicionantes. Y en dado caso que tuviéramos no del 45% con estas mismas condicionantes al 80% de la utilización, solo tendríamos casi 56,000 barriles que podíamos exportar de gasolina y 133,000 barriles de diésel que pudiéramos exportar, siempre y cuando se tenga Deer Park y que Cangrejera esté funcionando en el 24 y que Dos Bocas esté funcionando antes del 2024 y que las refinerías lleguen al 80%. Esto es lo ideal y aquí ya tendríamos y seríamos autosuficientes. Es decir, para ser autosuficientes tenemos que tener refinerías al 80% de utilización, Dos Bocas que esté elaborando antes de 2024, Cangrejera esté operando también con las condicionantes que estamos comentando y que Deer Park nos esté vendiendo o estemos enviando todos los productos que salgan de ella hacia México. Esos son los condicionantes de ser autosuficientes en México. Ahora, si Deer Park no nos los llegasen a dar, estaríamos exportando no 207,000, sino 317,000 y en vez de 20, 110,000 de diésel. Y en cuanto a la parte que estuviera funcionando Dos Bocas y las refinerías al 80% junto con la cangrejera, tendríamos que estar importando todavía 54,000 barriles de gasolina y podríamos exportar 43,000, siempre y cuando, recuerden esto, que en el 2024 estén produciendo todas las refinerías diésel de bajo azufre. Bueno, ya como un resumen, la deuda no disminuye Pemex,
Esto está lacerando y la pregunta aquí, ¿el gobierno quién será el garante de la deuda? Eso es lo que han dicho en los últimos estados de resultados que se han presentado y en varias reuniones que se han tenido. Y la pregunta es, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante la ley ética que requiere dar más recursos a CFE para generar dónde saldrá el dinero, generar, transmitir y suministrar y darle dinero para que Pemex pueda ser garante de la deuda, aparte tiene que darle dinero para que pueda incrementar del 50 al 80% las refinerías, aparte tiene que darle dinero al TRI para que no exista un boquete de cuanto al dinero que se está entregando y esto signifique que es un dinero de Pemex TRI, es del mismo bolsillo que se está entregando a Pemex, pero no es un flujo de efectivo ni divisas nuevas que están entrando a nuestro país. Quiere decir que dejaríamos de perder divisas, si dejamos de exportar, perdemos divisas, nuestra balanza comercial estaría en un déficit mayor de lo que tenemos actualmente y eso compensaría el sistema económico que tenemos en nuestro país. Y las refinerías se requieren de 3 tipos para que puedan llegar a la inversión. Primero, el mantenimientos correctivos que se realizan, pero ver qué mantenimientos correctivos realmente se requieren y en cada una de las plantas. Ver si las reconfiguraciones que se tienen de las actuales necesitan una actualización o las nuevas que están por realizarse, en qué tiempo de vida útil estas reconfiguraciones van a ayudar. Y sobre todo, el mantenimiento preventivo debe ser constante y no en el momento que se crea conveniente y ser apegados en cuanto a los programas. Es decir, lo que se necesita es realizar un diagnóstico estableciendo cuál es la vida útil de cada una de las refinerías y en función de las que tengan una menor vida útil, es decir, supongamos que de las 6, la de Tampico Madero solo le quedan 5 años, ver si le podemos meter una mayor cantidad de dinero y evaluar si el costo-beneficio del retorno del dinero, en qué tiempo se va a tener, si es conveniente o no. Esto es lo que se tiene que estar evaluando y esto conlleva porque no podemos dejar de exportar si todo no podemos ser autosuficientes como lo estamos viendo en esta tabla. Y recalco y lo digo, para ser autosuficientes tenemos que tener todas estas condicionantes siempre y cuando las refinerías estén al 80% de su utilización de la capacidad que se tiene. Además, se debe adicionar presupuesto para implementar procesos que disminuyan los gases de efecto invernadero. Acuérdense que ahorita lo que pasó en el COP26 y todo lo que está sucediendo es, sí puedes seguir utilizando los hidrocarburos y el gas natural, siempre que reduzca los gases de efecto invernadero, la utilización de energía para hacer la transformación, por ejemplo, de combustibles, y en un momento dado inviertas en dineros para que puedas capturar cualquier emisión que se manden de esta forma de producir los combustibles. Por lo tanto, hay que dejar claro, en el mundo no se está hablando de dejar de utilizar el petróleo ni el gas natural, se está dejando de utilizar la energía primaria fósil, que es el carbón. Estos dos todavía no hay una forma de cómo garantizar que puedan dejar de utilizarse, recordando que el petróleo crudo, el 80% se utiliza en refinerías y el 80% que sale de las refinerías se utiliza para el transporte y la movilidad de las personas y productos alrededor del mundo. Entonces, esto es muy complicado y creo que dejar de exportar hoy en día ante un mercado que tiene un costo de barril que muchas estimaciones están dando que posiblemente se mantenga entre los 75 y hasta los $85 hasta el 2023-2024, creo que hoy en día dejar de exportar sería algo que laceraría la economía, la balanza y todo lo que hoy en día converge. Para la parte importante es que las refinerías, como les digo, imagínense Pemex Transformación Industrial, si dejamos de exportar y Pemex Transformación Industrial tiene que pagarle a PEP por la extracción del crudo que le está vendiendo para sus refinerías, ¿cómo le van a hacer si tienen que hacer inversiones? Porque un estudio que hizo One Earth está diciendo que las refinerías tienen que transformar crudos ligeros, es decir, los crudos pesados, o sea, los crudos que estamos metiendo entre 26 a 28, tenemos que migrar a crudos entre 34 y 36 grados como en Estados Unidos, en donde ellos al hacer esta migración tienen una mayor cantidad de combustibles, de gasolina y diésel, y tienen no más de 3% de combustóleo. Esto es importante que tenemos que establecer. ¿Por qué? Porque cuando revisan los datos de la revisión del año pasado que entregaron a la Cámara de Diputados y en el Senado, lo que se observa, por ejemplo, aquí lo que tú observas en las refinerías, en el 2019 se observó que emitían 55.34 toneladas de dióxido de carbono equivalente por cada 1,000 barriles. Esto significa que en el 2021, en vez de bajar, subió a 63 y el objetivo era 46.81. El objetivo con lo observado del año pasado estaba 36% por arriba y en la extracción de los hidrocarburos del subsuelo 35% por arriba de la meta. Imagínate que dejes de exportar. Pemex TRI tiene que pagarle el crudo en tiempo y en forma.
pero a la vez tiene que invertir en refinerías y a su vez tiene que invertir en reducir las emisiones de dióxido de carbono porque estamos suscribiendo convenios para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cómo vas a dejar de exportar si no tienes la certeza que te pueda pagar en tiempo y forma Pemex-3? Eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que no podemos dejar de exportar, y por eso la Secretaría de Hacienda de Crédito Público no ha dejado de poner en sus proyectos de presupuesto de largo plazo la exportación. Y este estudio lo que nos dice es en grandes rasgos cuáles serán los cambios: reconfigurar refinerías de hidrocaqueo o mejorar eficiencias de las actuales. Esto reducirá las emisiones de CO2 y al combinar crudos ligeros y reconfigurar con hidrocaqueo podrá disminuir cuando menos en un 4% y 9% la reducción acumulada, que oscilará entre 731 y 1.452 millones de toneladas que se tienen por acumular. Por lo tanto, lo que yo quiero comentar es lo siguiente, y para finalizar: México ha dependido mucho sobre los ingresos petroleros, que es lo rojo, y lo verde es lo no petrolero. En el 2014 dependíamos de los ingresos petroleros el 30%. Y acuérdense que del 2010 a la fecha se tuvo lo de la producción, que empezó a declinar a partir del año 2004, y hoy tenemos una producción por debajo de lo que es casi un 45% de lo que estaba en el 2004. Pero los ingresos en el año 2014 cambia la reforma energética, se incrementan los ingresos de la parte no petrolera por una mejor recaudación que se ha podido observar a partir del 2015, y los ingresos petroleros representan alrededor entre el 18 y el 20%. Te hago esa pregunta: si estos ingresos dejasen de estar, que son la venta de la exportación principalmente, porque es un flujo de efectivo constante que se tiene de la comercialización, ¿tú crees que Pemex Transformación Industrial tendrá la suficiente liquidez, rapidez y el apoyo de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público para que pueda pagar y tener el mismo equilibrio que se tenía de la exportación de crudo hacia otras latitudes? Y la otra es que vamos a dejar de tener divisas que pueden enriquecer y establecer el flujo que circula de monedas diferentes al peso en nuestro país. Entonces, imagínate, ahora, si tú vas a tener un déficit que hoy tenemos más o menos entre 18 y 20 mil y va a aumentar entre 30 y 32 mil, quiere decir que vas a tener 10 mil a 12 mil millones de dólares que no van a estar dentro del mercado y van a estar fuera de nuestro país. Por lo tanto, la cantidad de dólares que van a estar moviéndose en el país puede pegar directamente al tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio, acuérdense que lo que se trata es de controlar que exista un volumen de dólares en función de la demanda que se tiene en el mercado para su utilización. Y recuérdate que cuando el tipo de cambio se incrementa, en momentos dados de la historia, el Banco de México ha inyectado o ha hecho subastas para poder mantener un volumen de dólares dentro del país y el tipo de cambio no se incremente. Entonces, imagínate dejar de exportar, que no tengamos la misma cantidad de divisas, cuánto dinero se tendría que compensar o cuántos dólares se tenían que generar o cuánto es lo que tendríamos que realizar. Entonces, esto es muy complicado y todo se va a resumir de todo lo que hemos visto en esta presentación, que no es simplemente la exportación, sino que Pemex depende del 33% de sus ingresos, dependemos de una comercialización con el mundo, y sobre todo dependemos de una balanza, sobre todo en el mercado de hidrocarburos, en donde indique que no vamos a tener un déficit derivado de que somos un país importador de gas natural, de gas licuado de petróleo, de electricidad, que tenemos ciertos intercambios, de petroquímica, de gasolina, de diésel y de muchos productos, que lo que significa es que somos netamente importadores y que si no fuera por la exportación, nuestra balanza comercial estaría en alto riesgo. Entonces, para concluir y ya dejar bien claro, para que nosotros podamos ser autosuficientes en cuanto a los combustibles, se debe de cumplir lo siguiente: tienen que estar las refinerías por arriba del 80%, Dos Bocas operando antes del 2024, Cangrejera, de acuerdo al plan de negocio que presentó Pemex, y tenga esta producción que se estableció, y Deer Park, que se pueda, si se termina la conclusión, que se puedan vender las acciones y que México, lo que produzca Deer Park, se pueda hacer enviado. Bueno, pero eso está todavía en veremos. Y esto es lo que nos da es que dependemos sobre todo de estos ingresos, que sin ellos causaría un problema en cuanto a las balanzas comerciales y sobre todo al intercambio de divisas que se tiene en nuestro país, lacerando y no sabiendo de dónde va a venir ese dinero que saldría del mercado para poder controlar un flujo de efectivo en dólares y que el tipo de cambio esté controlado. Entonces, aquí la pregunta es:
¿cómo crees que nos puedan ver las calificadoras? ¿O cómo pueden estar los bonos? ¿O cómo quedaría Pemex? ¿O cómo sería que Pemex pueda asegurar de que va a tener ese dinero de dejar de exportar? Esa es una de las preguntas que hoy en día tendrán que ser resueltas, y sobre todo en la ley de ingresos, ¿cómo puedes quitar esa variable que la Secretaría de Hacienda de Crédito Público ni el Poder Legislativo han dictaminado cómo se va a realizar? Les dejo y les agradezco el tiempo. Aquí, como pueden observar, estas son mis redes. En Twitter, @economía hoy, y en YouTube de este canal se llama Energías en Política. Agradezco su tiempo y gracias, y espero que esta presentación ayude un poco.